Buenas noches a todos los participantes. Ciudadanos por la Libertad les da la bienvenida a esta formación para monitores, para personas, para que vayan a poder buscar, ¿no es cierto?, votos para el rechazo del 4 de septiembre. Damos la bienvenida a don Alonso Yanedel, él va a ser nuestro expositor hoy día. La modalidad es la siguiente: don Alonso hace su ponencia, ¿no es cierto?, lo va a explicar de la mejor manera, ¿no es cierto?, con su experiencia, cómo buscar los votos, cómo hablar con las personas. Y al final de esto vamos a hacer preguntas. Aproximadamente es una hora en total, así que más o menos entre 45 minutos lo que le damos, un poquito menos, depende de lo que él determine, ¿no es cierto?, don Alonso, y posteriormente nos saltamos con las preguntas, ¿no es cierto?, y un cierre. Se va a generar material, el cual a posteriormente se va a ir enviando, así que de eso no se preocupen. Esta es la primera parte, se va a enviar material, se van a enviar en este caso ediciones de las clases, ¿no es cierto?, para que ustedes mismos podamos, tengamos las herramientas para ir, ¿no es cierto?, a convencer a las personas, ¿cierto? Así que, don Alonso, le dejo la palabra para que usted pueda continuar. Yo me muteo, todas consultas, dudas se hacen por chat. Nada, no, esto es un seminario, por lo tanto, en este caso los micrófonos están apagados. Así que le doy la bienvenida a don Alonso, lo dejo. Gracias. Buenas noches, caballeros. Buenas noches a otros. Señores, bueno, soy abogado, vivo y trabajo en Coquimbo, también en Quillota, Valparaíso, pero eso no es el asunto. En esta situación en la cual voy a exponer, y mi ánimo es simplemente que gane el rechazo. Pero es una situación muy particular que nosotros, la gente que hemos, fundamentalmente es un problema generacional, más que un problema político, por favor, eso tenga siempre claro en su lenguaje, en su discurso, en su concepción de ingreso hacia los más jóvenes, en realidad, no para los viejos, sino para los más jóvenes. Es un problema generacional, puesto que la gente que nacimos, a ver, los que nacimos del 60 hacia arriba, del 50 hasta el año 90, sabemos lo que hemos tenido nos ha costado mucho y deseamos mantenerlo. A lo menos, y perdonen la expresión, empatar. Pero no queremos, a través de la nueva constitución, que se destruya, se desintegre, que caigamos en un vacío. Pues bien, este vacío, si uno lee la constitución, prácticamente es romántica. Prácticamente un niño joven, mis hijos, ya se ven manifestadas y reflejadas por aquello. Cuesta conversar con ellos porque son prácticamente a veces impenetrables, se la saben todas, y eh, al tratar de ingresar a ellos, insisto, rechazo. Yo, cada vez que me voy a Serena, voy a Coquimbo, donde voy, mi técnica es la siguiente para saber, por lo menos voy a hacer una encuesta. Voy, ejemplo, en el colectivo, van 5 personas, y planteo según el nivel etario. Y señalo, señores, con su respeto, nadie me conoce todo esto, deseo hacer una encuesta. Pero primero le voy a poner el tema. Se refiere parto diciendo, al apruebo o el rechazo. El apruebo significa mantener las cosas, el apruebo significa cambiar la constitución. Y parto ahí. Primero que todo, vamos a hablar, señores, de la plurinacionalidad. Elemento número 1. La plurinacionalidad, señores, implica lo siguiente: 10 naciones en un mismo estado, 10 naciones, 10 grupos ya de indígenas que quieren reclamar lo suyo. Es posible que históricamente le corresponda. El problema es, le digo, que aquí en la Plaza de Armas Coquimbo, la Plaza de Armas Serena, alguien tiene algún tipo de derecho hereditario, algún tipo de concesión, y lo quieren reclamar, lo pueden hacer sin ningún problema, porque así la Constitución así lo está permitiendo. En consecuencia, esos niveles de exigencia, ese nivel de poder que le están dando a los indígenas, ya es absolutamente desmedido, desproporcionado, según yo. A todo esto, yo parto diciendo que yo voté apruebo. Yo voté apruebo. Pero leyendo la Constitución, vi que lo que yo había votado, señores, me equivoqué.
porque no era lo que yo deseaba que cambiara. Yo hacía cosas cambiar, que la Constitución del 80 no me manifestaba y me reflejaba. Recuerda que estoy hablando de otras personas que no me conocen, a ustedes es diferente. Ya yo voté a prueba por esto. Entonces la gente como empieza como a bajar los perfiles de resistencia al mimetizarme como al gusto de ellos o contra ellos, empiezan a poner una especial atención. Yo voté a prueba para esto. Entonces, parto con la plurinacionalidad, todos los estados pequeños que se van a ir formando, toda la capacidad que tienen ya en sus regiones, la calidad jurídica que tienen, la calidad legal y jurídica, bien digo, para poder, cuando tengan algún problema entre un chileno y un indígena. Perfectamente el indígena puede crear un daño o puede crear algo y él va a ser querer juzgado por tribunal indígena. Ya tenemos un problema. Luego está el asunto netamente social. Bueno, yo tengo un colega, abogado, que estaban los dos por el rechazo en forma absoluta, pero dice después, oye, ¿para qué diablo? Dice, ¿para qué diablo voy a votar a prueba? ¿Para qué voy a votar rechazo? Cuando yo no voy a aportar 0 pesos al sistema de seguridad social. ¿Y por qué le digo, amigo? Muy fácil, porque a mí el Estado finalmente me hace quedar todo como a todos los parásitos, ya que no van a aportar ningún centavo o al tesoro público o más que todo a la seguridad social, no van a aportar 0 pesos. Y yo al final de mis días yo voy a recibir una cantidad de dinero, poca será, pero me va a ayudar a sustentar y mantenerme. ¿Para qué lo voy a hacer? Inútil. Bueno, ¿qué intento señalar, caballeros o damas? Intento señalar ya que en esta situación, cuando se benefician a las personas, ya ellos por supuesto, van siempre a mirar su interés particular. Y aquí vienen 2 situaciones sociales. Uno, señores, a todos le van a dar educación gratuita. Sí, señores, le van a dar toda educación gratuita. El problema nace la siguiente. Hoy día los pobres, está sostenido en dos situaciones, ¿cierto? Uno, la pública y la de lucro, y la de subvencionada, que es el lucro. Bueno, la subvencionada desaparece porque no hay lucro. Primera fase. 2, luego tenemos, y así por supuesto que esto lo estoy hablando a quienes, a los que vamos dentro del colectivo. 2, con respecto a la salud, le digo. Señora, si antes hacía usted una hora para hacer una cola, para pedir una hora, pues ahora va a tener que hacer, 2 horas, porque ya le pusieron a los migrantes entre medio. Y 3 le van a poner ahora, ¿a quiénes? A los que estaban en la AFP. Porque el que esté en la AFP, si bien el sistema promete que a todo el mundo le van a cobrar el 7%, el que quiere una mejor salud va a tener que pagar sobre ese 7%. Y el que lo tenga, a la cola. Hoy día hay una distinción. Por supuesto es poca, pero hay una distinción. Entonces la pregunta es, ¿quién va a salir más afectado? En ambos casos, señores, la salud y la educación salen afectadas porque le van a aglomerar más gente a exigir lo mismo. Lo que hoy día el sistema malamente está, pero lo da. Lo da. Eso es con respecto hablé del plurinacionalismo, hablé acerca de los colegios, hablé de la... en lo único que estoy cierto, aquí lo único que está cierto es con respecto a la AFP, con respecto al capital previsional que van a tener ustedes. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, caballero, en lo siguiente. Hoy día saben ustedes que si nosotros los viejos le podemos dejar todo nuestro dinero o todo lo que juntamos podemos dejárselo a nuestros herederos sin ningún problema. Poco será, con el 10% poco será, pero cuando yo me vaya a mis herederos, ellos van a poder tener ese 10%, ellos lo van a heredar. Pero el actual sistema dice, no señor,
todo lo que usted juntó y unió, todo lo que usted juntó y unió, y lo que logró, uno, dejar de disfrutar lo que usted guardó de forma de sacrificio, se lo lleva el Estado. Sí, señor, se lo lleva el Estado con la nueva Constitución. Y sabe una cosa, haciendo una reflexión al respecto de país de mamá, me parece muy bien que eso ocurra, pero siempre y cuando se distingan dos situaciones. Y aquí, por favor, pongan esto en atención. ¿Por qué? Es bueno que la nueva Constitución le quite el dinero a las personas, pero bajo la siguiente situación. Uno, debieran crearse dos sistemas. Uno, en la cual las personas que no quieran entregarle sus herencias cuando fallezcan al Estado y que se lo deja a sus hijos, pues bien, esas personas, le digo, debieran irse a un sistema de AFP pública o AFP particular, o FT, bien digo, público o particular, en donde es esa institución del Estado, tome ese dinero, señores, tome ese dinero y lo ponga al 2% anual a esas personas. Pues esas personas saben que en 20 años van a tener todo su dinero más un 40% o 80% o el doble. Ya, y ese 80% se lo entregará a sus herederos. Es el primer sistema. El segundo sistema, y aquí nos afecta a todos, ya el trabajador va a tener tres tipos de entradas. Uno, el ahorro que junte con él. Dos, un segundo aporte que entregue el Estado, y un tercero que entregue el empleador. Tres ingresos, caballero, tres ingresos para él generar un capital previsional. Pues bien, ¿qué le decimos todos nosotros? Disfrútelo, disfrute todo lo que pueda, pero cuando termine su vida útil, eso pasa para el Estado. ¿Pero por qué? Porque hay un tercio de ese dinero que es nuestro, de ustedes, que van a ir a apoyar o a sufragar el gasto del goce de aquel que eligió ese sistema. Entonces, tienen una cierta razón ellos para pedir que no haya o que el Estado se quede con los dineros. ¿Pero por qué? Porque es para que disfrute el titular y no que disfrute sus herederos, puesto que hay un tercio de dinero nuestro, de todos nosotros, que es para él. Ya, eso es la parte, ahí ya empezamos a bajar los perfiles un poquito, a ablandar un poco el sistema. Y luego está, señores, le digo, y luego está, y con último, con eso termino de señalar, es qué pasa si hoy día su linda casa, caballero o señor de colectivo, por utilidad pública, el Estado tiene que expropiar su casa por utilidad pública. Hoy día el Estado, bajo la Constitución no actual, el Estado le paga el 100% del precio comercial. El 100% del precio comercial. Dos, con la nueva Constitución le van a pagar el precio justo. El precio justo. ¿Y cuál sería el precio justo? Según yo, hasta por ahí nomás, según yo, el precio justo, y esto para quebrarlo, sería el precio de avalúo fiscal. ¿Pero por qué el precio de avalúo fiscal? La explicación es la siguiente, le digo. Mire, el Estado a usted le dice, le dio la oportunidad de crear lucro. Con ese lucro usted compra una casa. El Estado le dio todo el instrumento para que usted genere riqueza y con esa riqueza usted compre una casa. El Estado hoy día necesita su casa. Y no es justo que usted se enriquezca, haga lucro con el Estado con la oportunidad que usted le dio. Las personas saltan, pero ¿cómo entonces? Bueno, esa va a ser la explicación cuando usted, en vez de pagarle, ¿cuánto cuesta su casa? Señor, 50 millones de pesos, bueno, hoy día le pago 25. Avalúo fiscal. Es una verdad mimetizada en realidad, pero es para que la gente se sensibilice, ¿ya? Se sensibilice para que orillemos. Si la idea es orillarlo, la idea es ir hacia nuestros intereses. Y luego está, y con esto termino, es la capacidad, y hablé de la primera parte, la parte generacional. La izquierda tiene el mejor ánimo de que la edad para votación sea 16 años. Y justamente nuestro objetivo, o sea, no es que nuestro objetivo, nuestros principales reactores o nuestros principales adversarios son los muchachos jóvenes. Por el idealismo
que tienen con respecto a la Constitución por el utopismo que tienen con respecto al ambiente y todo lo que solamente los muchachos jóvenes saben explicarlo. Pues al ampliar el rango de los 18 a los 16, ellos astutamente amplían también el abanico de electores adversos a nuestros intereses. Esas son las ponencias. Yo aquí no estoy hablando de derecho, ¿ya? No es una clase de derecho constitucional, porque no es al hombre medio, el hombre doméstico o las personas domésticas, a ellos no les interesa para nada la forma de gobierno, los estatutos de las cámaras, la forma, no existe forma de gobierno, cómo se repartir el dinero, a ellos no les interesa, a ellos les interesa el interés económico. ¿Cómo va a ser afectado económicamente sus intereses? Y en ello está la salud, la educación y el asunto lo previsional. El resto, al hombre medio, doméstico, no le interesa. ¿Ya? Y hablarle, insisto, como abogado, absolutamente impermeable. Es más, los aburro. Esto mismo, yo lo estoy expresando con ustedes. Si ustedes esperaban que había una clase de derecho constitucional, señor, yo no alcancé a leer hasta las 5:130, en media hora lo leí y me aburrió. Esto es para muchachos jóvenes, no es para nosotros. He terminado mi ponencia, estimado. Hay varias preguntas, por ejemplo. A ver, ¿qué sucede si yo tengo un problema con una persona indígena? Es decir, tengo un litigio con una persona. ¿Cómo van a poder, en este caso, quién va a tener la preferencia o qué es lo que va a pasar, supuestamente, si esta nueva constitución llega a ser a cabo? El indígena tiene absoluta, está establecido, ¿ya? Que él tiene la preferencia de elegir su propia justicia. Si él quiere que sea condenado, va a ser, por supuesto, va a ser que, estamos hablando del peor de los casos, que sea condenado, quiere que sea condenado por la justicia indígena, que es más indulgente. Hay que acordarse, y por favor, siempre ponerse el qué pasó con el violador de la isla de Pascua. Cómo él deseaba ser condenado por la justicia indígena, puesto que la aplicación del castigo era prácticamente irrisorio, exilio, pero en nuestra isla. ¿Ya? Y nosotros partimos, ¿no? Una violación, nosotros partimos con 7 años arriba. Esa es la diferencia. Otra consulta, don Alonso. A ver, ¿qué va a pasar con el sistema de salud? Me preguntan acá. Igual, ISAPRE desaparecen. Parten todo, línea de flotación. Todo el mundo paga 7%. Todo el mundo paga 7%. Es decir, la base del ingreso del Estado para el bien social salud, todo el mundo va a pagar 7%. Los que quieran ISAPRE pagarán un exceso del 7%. Me preguntan acá, ¿existirá la propiedad privada? ¿Seguiré siendo dueño de mi casa? Sí, en eso no hay problema. No, eso se mantiene. ¿Ya? Lo que sí está, y aquí es un sistema, a ver, es como un corolario o una cuarta derivada, ¿ya? La que, si por utilidad pública, le expropia la casa, y cuál va a ser lo que el Estado le va a pagar. Queda prácticamente a disposición del político de turno. Y nuevamente con las palabras que le acabo de decir, si a ti yo te dices la oportunidad de hacer lucro, ya no me puedes cobrar a mí Estado, que yo tengo la oportunidad, que tú hagas lucro conmigo. Perfecto. La otra consulta me pregunta, a ver, voy leyendo en este caso los chats. Un poquito. A ver, la pregunta siguiente. Dice, ¿dónde queda estipulada la justicia indígena? Va a quedar en la misma constitución. O sea, ahí va a estar establecido. Y después el marco legal se lo va a dar una jurisdicción determinada, ya, y prácticamente yo quiero entender que prácticamente vamos a juntar varios huevos,
en una misma canasta, donde cada huevo, por supuesto, no se junta con el otro, po. Claro, exactamente. ¿Qué pasa con el derecho a la vida? ¿Qué pasa con, en el caso puntual, con el aborto? Bueno, si la Constitución nuevamente permite aquello. Lamentablemente. Ahora, dentro de esto, tenemos temas críticos, ¿no es cierto? La vivienda. ¿Qué habla de la vivienda? ¿Qué es lo que nos promete esta No, Constitución? la vivienda, en principio, fue un muy buen mensaje. Todos van a ser dueños de sus viviendas. Todos van a ser título de dominio. Hay que entender ya que una persona es dueño pleno cuando tiene tres estados. Uno, título, dominio, pues la voluntad de vender, comprar. Uso y goce, que es el que tiene el arrendatario. Uso y goce. Ya, ustedes no se han escuchado que se llama la nuda propiedad. La nuda propiedad es el dominio puro, pero si no tiene el uso y el goce, no tiene simplemente, pueden pasar 100 años y jamás va a poder ese hombre usar esa casa. ¿Quién va a poder usarlo? El que tiene el uso y el goce. A los indígenas le pasaron, en el tiempo de Pinochet, parece, le pasaron el dominio por 100, le pasaron el dominio, pero ellos no podían venderlo por 100 años, no podían venderlo por 100 años. Pero ¿qué hicieron los astutos abogados? Podían, y todo el mundo sabía que iba a pasar también eso, oye, le dejaron el dominio a los indígenas, pero el uso y el goce se lo pasaron a través de un arriendo a quienes querían tenerlo. Y ahora ellos pueden alegar perfectamente que tienen el dominio, lo pueden usar, pero no tienen el uso y el goce como el arrendatario, y nadie puede sacarlos de ahí. Entonces, aquello explica de que hoy día, dentro de la entelequia que quieren formar, le van a pasar casas populares. Uso y goce, no dominio. Uso y goce, no dominio. Perfecto, perfecto. Dice, se acaba la igualdad entre chilenos. Los chilenos pasamos a ser segunda categoría, con menos derechos que los indígenas. Sí, porque resulta que muy buena, o sea, uno ve, cada bendito artículo, porque uno quiere seguir más, ya era vomitivo. Cada artículo, renombre, igual cuando uno hace un escrito, renombre, es como martillar al juez. Ya, indígena, 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 indígena. O sea, no hay artículo que no deje en el éter indígena, indígena. O sea, hay una preeminencia de instalar ya por cansancio, que el indigenismo está sobre el resto. Pero insisto, es por cansancio. Ahora, yo quería hacer justamente, decía, si en Word dijera cuántas veces dice la palabra indígena, y les prometo que aparece inmensamente, muy, muy arrancado que cualquier otro concepto. Perfecto, perfecto. ¿Qué otra pregunta más me hacen? A ver, claro, ¿cuánto valen dólares hacer cumplir esta Constitución? Uy, va a ser un montón. Es un montón de dinero a gastar. Dice, esta pregunta es interesante. ¿Cómo se subsistencia de la minería chica, mediana y grande si esta se nacionaliza y no se asegura su propiedad? Bueno, es que ahí hay una situación compleja. ¿Ya? Se va a permitir que estos pequeños mineros existan o subsistan, porque no lo que consigan de ellos ya no alcanzan a financiar el erario público o el tesoro público, no le alcanza para poder generar algún tipo de riqueza. Y estos pequeños mineros dan trabajo, o sea, ellos entienden que no es absoluto. ¿Por qué quieren los grandes? Obviamente, aquí hay una situación que todo el mundo ha señalado. Somos tiempos diferentes, no es lo mismo, y aquí no es lo mismo, ya, el tiempo cuando estaba Allende, cuando estatizó la gran minería, que los tiempos de ahora. Claro, ahora se ve que si estatizamos, los privados, los consorcios privados que tienen
ingresan una cantidad por impuesto, solamente por impuesto y nada más, que no es un gran porcentaje tampoco, en comparación con Codelco, que ingresa el total, y ahí viene cuánto se llama el desequilibrio que quieren generar. Uno, señalando, oye, que todo tiene que ser expropiable porque todo alcanzaría la misma riqueza que Codelco. Pero me voy a cambiar un poquito el tema, pero está en la misma. Codelco produce la libra de cobre, vamos a suponer, costando a 4, a $2.40. Escondida produce a 1.30. ¿Ya? Y es lo que hablaba antes también con alguien muy querido acá, con el asunto, ¿qué va a pasar si estatizan el agua? ¿Ya? ¿Qué pasa con si estatizan el agua? Muy fácil. Es que no, señor. Lo que pasa es que los capitales privados, para poder ahorrar, generan tecnología. Los capitales privados, al igual que el cobre, generan tecnología. ¿Para qué? Para bajar los costos. Habíamos escuchado a Hernández, no sé si me acuerdo, el gerente, el que dijo, no hay un puto peso. Y él dijo lo siguiente, no hay un puto peso, ¿para qué? Para crear más tecnología necesitamos 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares más, y no había. Bueno, al año siguiente hubo una muy buena subida del cobre, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que llegó plata, pero no para los trabajadores. Los trabajadores, igual que esponja, todo era para el Estado y para los trabajadores. No, señores, es para generar más tecnología, para que la libra de cobre baje, porque mientras la Andina, las otras empresas estatales, privadas, bajaban sus costos, el Codelco lo subía. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia del mismo cobre? La tecnología. En el agua, si llega a estatizarla, va a pasar exactamente, se va a estancar la tecnología y el agua va a costar más cara. A ver, quiero, por favor, que me permitan entrar ahí, aún para el conocimiento de la gente, dos situaciones. Como historia. Cuando Chile, cuando yo estaba en 1980, estábamos para Pinochet, Chile dependía absolutamente del cobre, ya en un 70%. Estados Unidos le compraba la libra de cobre a Chile a 80, 90 centavos de libra, 80 centavos, 90 centavos la libra de cobre. Pues bien, íbamos una línea plana, subíamos $1, $1.10, bajaba a 90, y así, una línea plana, en el tiempo una línea plana. Pues bien, caballero, llegan los chinos, de repente, parece que estaba Lagos, después llega Erwin, y llegan y le ofrecen comprar a Chile, a Codelco, que hagan un contrato a 25 años, pero a $2.50 la libra de cobre, $2.50, y estamos a 1.50, estamos a 1. Y los chinos a $2.50 la libra de cobre por 25 años. ¿Qué crees que pasó con nosotros? ¿Qué crees que ocurrió con nosotros? Nos volvimos locos. Hicimos un negocio fenomenal. El ingreso en ese tiempo, en ese pequeño índice, entró mucho dinero a Chile. Pero ¿sabes lo que pasó? Que la libra de cobre subió, y llegó a 4. Llegó a 4.20, llegó a la libra de cobre. O sea que Chile ya no lo podía vender a los chinos a 2.50, sino, a 4 no podía, solamente a 2.50. Y empezamos a poner quién había hecho aquel acto de traición. ¿Se dan cuenta cómo somos caprichosos? 2. Hoy día, piensen que los gringos los norteamericanos nos compraban una libra, a $1 la libra de cobre. Los chinos, caballeros, están comprando a 4.40. Chile, del 100% del ingreso, 70% es del cobre, 70% del cobre. El resto de los salmones, de la madera y cosas pequeñas, de los berries y frutas, 30% solamente. La grandeza de Chile, esta riqueza, este magnetismo económico, ¿a quién se lo debemos? ¿A los gringos o a los chinos? ¿De quién dependemos económicamente? Del mundo industrial de Estados Unidos o de los chinos. ¿Qué pasaría si China nos deja de comprar cobre? Se nos fue la riqueza. El 30% de los salmones, de los árboles, de los berries y de los frutos naturales podrían
pagar al tesoro público lo que estamos disfrutando en estos momentos? No, caballero. Se lo debemos hoy día. Nuestra riqueza no se los debemos quizás a nosotros, se los debemos a los ingresos económicos de los chinos. Desgraciadamente, somos un país monoproductor, y cuando la gente izquierda dice, oye, ¿por qué no vendemos manufacturado? Perfecto, hagámoslo. ¿Qué cosa? Chip, esto, hagamos chip, mucho cobre. ¿A quién le compramos las máquinas? A los chinos. ¿Cuál máquina nos va a vender? La que ya tiene un costo corto, un alto costo de producción. O sea, ya está pasado. Dos, vamos a suponer que generamos una riqueza enorme con mucho manufacturado. ¿A quién se lo vendemos? A los chinos. Entonces ellos están produciendo a tres cuartos abajo. ¿Se dan cuenta por qué somos dependientes, desgraciadamente, somos monoproductores y dependientes de los chinos? Entonces, claro, tenemos que enfocar nuestra política. Sí, hay que vender más cobre y entrar prácticamente a que ingresen, alguien pague más, y ahí viene el problema, de por dónde se le saca más dinero a la producción de cobre y cómo se vende. Eso es la directiva, estimado. Don Alonso, le voy a dar la bienvenida a nuestro querido amigo don José Gregorio, Bien, para que también en este caso puntual pueda aclarar algunas preguntas a nuestros contertulios. Así que en este caso vamos a hacer a don José Gregorio, vamos a, en este caso puntual, tomarlo, José Gregorio, ¿puedes prender tu cámara? ¿Aló? Hola, Ahora sí, hola. exactamente, ¿cómo estás? No te tengo la permite. opción de... Perfecto, no. ok, espérate. Pasar anclaje, espérate. Y ahora prende tu cámara. Bueno, ¿Todavía no? no, todavía no. Perfecto. A ver, si quieres por mientras puedes saludar, sí. Sí, bueno, ha sido espectacular hoy saludarte, Alonso. Extraordinaria tu participación, tu visión sobre este proceso. Yo la verdad es que estaba escuchando con bastante atención, y me parece, con tu experiencia, con la forma en que tienes tú de poder relacionarte también, es un conocimiento muy rico que nos puedes entregar. Ahora Yo puedes aún prender tu todavía... cámara. Sí, Perdón, ahora puedes prender tu cámara. ahora parece que sí. Sí. Ahí estoy. ahí está, José, te veo bien. Hola, Alonso. Hola. Buen agrado. Oye, bueno, decirle eso, lo extraordinario de la exposición, pero como hoy día también estaba con mi amigo Alonso para poder apoyar un poquito en lo que es las explicaciones de cómo poder nosotros cómo podemos convencer a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque normalmente mucha gente de nuestro entorno votó el apruebo, y nosotros tenemos la obligación de poder, por lo menos uno más, si nosotros tomamos de base el 44% de José Antonio, la verdad es que estamos a un 6%, no es mucho, pero ojo, la situación en que estamos, la última encuesta CADEM de ayer, la preocupación es fuerte. El rechazo no ha subido más allá del 46%, y el apruebo subido 10 puntos más 1. En cambio, el rechazo tiene el 46% y no ha ganado ni uno más. Eso es preocupante. Entonces, nosotros debemos salir a evangelizar, debemos salir a conversar con los argumentos que nos ha dado nuestro colega y amigo Alonso, y yo también quiero compartirle algunas ideas que dicen relación un poco complementar, digamos, lo de la exposición de Alonso, que lo primero que ustedes tienen que tener en claro es que esta constitución es ilegítima. El proceso constitucional es ilegítimo. Y es ilegítimo por una razón muy simple. Este proceso constituyente ha nacido
desde la violencia, y algo que nace sobre la violencia o desde la violencia no puede tener un origen legítimo. Y ustedes podrán comprender que si nosotros comparamos las elecciones del constituyente, que fueron 80-20 aproximadamente, ¿verdad? 22-78, y frente a las parlamentarias, que estuvimos en el 50 y 50, la verdad que esa radiografía del año 2019, del plebiscito, 2020, no es la misma, ¿ah? Porque en ese momento estuvo de alguna manera influida por la violencia, por los desmanes, por la gente, cómo de alguna manera ha estado también alterando las cosas de un normal desenvolvimiento. Fíjense ustedes nada más que con ese escenario era imposible poder tener al día de hoy una convención que pudiera interpretar el texto final, el borrador, a la inmensa mayoría de los chilenos. Esta constitución, este borrador, primero, no garantiza el funcionamiento de la democracia representativa, ni respeta la independencia del Poder Judicial, ni tampoco el principio de la igualdad ante la ley. Esta forma en que se ha construido la Constitución le va a permitir a Boric implementar su programa de gobierno para saltarse al Congreso. Y por dos motivos. Uno, porque o se eliminaron los quórums calificados que obligaba a tener el consentimiento de las minorías para poder reformar las leyes fundamentales, o porque en la Constitución se han incorporado los aspectos fundamentales de los cuales tiene y va a poder hacer después de la plebiscito el programa de gobierno que tiene la izquierda, en particular el gobierno de Boric. Entonces, si nosotros tenemos razón que se crea un sistema político basado en una verdadera aplanadora de las mayorías, y eso va a allanar el camino al surgimiento de caudillismos populistas y autoritarios de izquierda, de derecha, lo que amenaza una estabilidad de la democracia, porque ahora basta con tener la simple mayoría de los presentes en la sala del Congreso para hacer y deshacer. Es decir, tenemos 155 diputados, pueden llegar 70, ¿verdad? Y de los 70 tenemos 36 personas que van a poder reformar leyes fundamentales. Y claramente los 2/3 ha permitido en el tiempo una estabilidad democrática y que de alguna manera los grandes temas que a nosotros nos interpretan como una sociedad cristiana occidental no sean fácilmente modificables por mayorías circunstanciales. No hay control preventivo tampoco de la constitucionalidad y tampoco un contrapeso político, porque en esta Constitución el Senado desaparece. De manera que el sistema político condena la irrelevancia a la oposición, ya que ninguna ley requiere, como les dije, de una quórum especial. Se aplica entonces el mismo quórum para aprobar un feriado, el aumento de parlamentarios, el cambio del sistema electoral, reforma a la educación, pensiones, sistema de justicia, seguridad social, también cualquier otra materia que tenga menor relevancia que aquellas normas de quórum calificado que nos ha dado la estabilidad en estos últimos 50 años. Además, se atenta contra la independencia del Poder Judicial, porque se crea un Consejo Nacional de Justicia que nombra, promueve y sanciona, y no solamente eso. Este Consejo Nacional de Justicia también evalúa a los jueces, con una mayoría de políticos y pueblos originarios y una minoría de jueces. Es decir,
aquí tenemos un problema serio, porque no solamente hay una evaluación del punto de vista jerárquico, sino que es una evaluación externa al Poder Judicial y además política. Entonces imagínense cómo va a poder fallar un juez frente a una situación de esta naturaleza si tiene las manos atadas, o sea, su pega, su tranquilidad, la forma de poder hacer la pega, va a estar siempre de alguna manera dirigida, o la persona sentirse un poquito lesionada en su forma de poder fallar frente a esta situación que le van a conseguir, digamos, los políticos. Por otro lado, el Congreso de Diputadas y Diputados tendrá cupos reservados, ustedes lo saben, de origen étnico para 10 pueblos originarios, 10, algunos extintos, o ya no hay. El otro día veía en la televisión que habían una última descendiente de un pueblo originario del norte, de un programa que ocurrió hace mucho tiempo, lo vi en Tele 13 Rec. ¿Ah? Y además de los cupos reservados, también van a tener cupos para los afrodescendientes y las diversidades sexuales. Es decir, su número será determinado arbitrariamente por los diputados, por simple mayoría de los presentes en la sala, abriendo la puerta para alterar por secretaría, o sea, secretaría, ¿ah? A las mayorías que se pueden expresar democráticamente. Por otro lado, también se crea un sistema de justicia paralelo, autónomo, con un gobierno propio para los indígenas, y la autonomía política, educacional, financiera, judicial y territorial, donde las leyes chilenas no aplican. Se incorpora además a esto el concepto de la plurinacionalidad, que conllevará a fragmentar el país, que unido a la ideología del indigenismo, va a terminar por destruir nuestra chilenidad y nuestras tradiciones, ya que la mirada del indigenismo es que ellos nos ven a nosotros, a los chilenos, como sus verdaderos enemigos. Dentro de los 499 artículos que ya aprobó y se entregó el borrador, la constituyente, 120, 130 veces ocupa el nombre, el concepto de indígena, y solo se nombra a Chile en la nueva constitución 39 veces. Las palabras chileno, chilena, ella no existe en ninguna parte del texto de la Constitución, que supone, ¿verdad?, que uniría a todos los chilenos y chilenas. Una Constitución que se basa en el indigenismo, el separatismo y el nuevo comunismo, todo menos en el patriotismo. Esta Constitución consagra la creación de toda una institucionalidad cuyo objeto es la expropiación de grandes territorios del país. Y escuchen bien, esto hace que se sienten las bases para el desplazamiento masivo y forzado de los chilenos no indígenas, que hoy día están habitando el territorio que ellos denominan Gualmapu, como se señala en los artículos 26A y 44 del nuevo texto de la Constitución, que reconoce este derecho a ser reparado de todo lo que les fue usurpado, confiscado, ocupado, transferido o dañado, donde la restitución constituye el mecanismo preferente de reparación. Y en caso de no ser posible esa restitución, se le adjudicarán otras tierras, territorios y recursos naturales de igual e incluso de mayor extensión, creando para ello una comisión de catastro y demarcación y un tribunal especial encargado de resolver esas materias y fijar el monto de la expropiación de quienes fueron despojados, quitando así al Poder Judicial toda competencia, ¿verdad?, destinada a tutelar los derechos fundamentales de las personas frente al Estado. Lo que el nuevo texto de la Constitución hace no es ni más ni menos que institucionalizar el despojo violento que hoy ejercen los terroristas sobre la familia de la Macrosur.
nosotros hemos visualizado, hoy día veía un video de una persona que hace muchos comentarios en redes sociales, da 10 razones. Pero nosotros queremos dar un poquito más acotadas para no cansarnos, y estas razones son 5 que nosotros estimamos por las cuales debe rechazarse este proyecto de constitución. En primer lugar, porque establece un sistema de salud obligatorio, y si ustedes quieren atenderse en clínicas privadas, deberán pagar 2 veces, tanto el obligatorio como el sistema privado de salud. La Convención consagró el derecho a la salud, en el borrador del texto constitucional. El Sistema Nacional de Salud, dice, será universal, público e integrado. Pero, ¿qué viene después? Que el Estado será el encargado de entregar esa salud. Aunque más bien deberíamos señalar que ese es el acceso a la salud, porque es imposible asegurar a la gente, ni a nadie, ¿verdad?, que nadie se va a enfermar, que se va a mantener sana, con salud. ¿Con qué criterio el Estado va a otorgar esos servicios? Hace un mes atrás, más o menos, la presidenta de la Convención, Elisa Quintero, nos señaló que este acceso a la salud va a ser sobre los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Concepto que al final no dicen nada. Junto con esto, y quizás sea lo más importante que les puedo decir, es que se rechazó el derecho a la elección entre el sistema público y el privado. Es decir, el 7% que cotizamos todos los meses, ya sea en FONASA o en ISAPRE, ahora solamente podría ir a un organismo estatal. Solamente veamos algunas consecuencias de esto, que va a ir solamente a un organismo estatal. Primero, los 3,4 millones de personas que estamos en ISAPRE actualmente, pasaríamos en forma automática al Sistema Nacional de Salud. Han de saber ustedes que es imposible, ¿verdad?, que la red pública incorpore a más de 3 millones de personas de forma exitosa, pero eso no es un tema de discusión para ellos. Y si a esos más de 3 millones de personas se suman los 2,5 millones de pacientes FONASA que ya están en lista de espera para consultas o cirugías también, o sea, imagínense ustedes cuánto se va a agrandar la lista de espera. Todos los chilenos en FONASA, que no va a dar abasto. Las clínicas o centros de atención privados seguirán existiendo hasta que quiebren, porque si con nuestras cotizaciones no estaríamos ni siquiera autorizados a ir a una clínica. Solo queda la posibilidad de pagar los montos completos de la atención particular o tomar un seguro de salud. Aparte del de FONASA, por supuesto. Pero ¿qué va a ocurrir frente a un seguro de salud? Primero, va a subir de precio. Las personas que tenemos alguna edad o que tienen una enfermedad de base, también el seguro va a ser mucho más restrictivo, o probablemente no la van a también cubrir, ¿verdad? A la gente con preexistencia, a los adultos mayores, no los van a aceptar. Será un sistema más segregador que el de ahora. Actualmente, si bien existen 2 opciones de salud, que es FONASA y ISAPRE, casi la mitad de los usuarios de FONASA pueden atenderse en el sector privado. Y ustedes saben que por lo menos hay 23.000 dializados que ocupan los servicios de centros privados. Si se prohíbe esa libertad, unos 20.000 dializados de FONASA quedarían sin un centro cercano. Así era. Recuerdo que hace unos días, lo comentaba, ¿verdad?, tuvo un accidente el senador Iván Flores, un acérrimo enemigo de la ISAPRE y del sistema privado de salud. Pero este señor se internó en Clínica Las Condes, una de las más caras del país.
Quizá una de las mejores políticas públicas de salud fue la creación del Plan Auge, o GES, como se llama ahora, durante el gobierno de Lago. Pero las enfermedades incluidas en ese plan, se establece un plazo de 10 días para la consulta médica o cirugía necesaria. Los que están incluidos en el plan Auge, o GES, hoy día. ¿Qué pasa cuando se cumple ese plazo de los 10 días? Cumplido ese plazo, FONASA está obligado a ofrecer una alternativa en el sector privado. Está obligado a entregar una alternativa en el sector privado. Algo similar, un poco lo que vivimos con el COVID, donde la gente iba a los centros privados de salud, ¿verdad? Porque, bueno, había que atender la contingencia. Todo esto ya no existirá en la nueva Constitución. Se terminaría con la cooperación público-privada que ha permitido que una gran parte de las personas accedan a una salud más rápida y de mejor calidad, o sea, nivelar para abajo. Si hay una salud que funciona mejor que la otra, mejor dejarlo a todos mal. Así vamos a ser todos más iguales. Pero eso no está bien. Fíjense ustedes, por ejemplo, si vemos otro aspecto que es lo que se refiere al financiamiento, en teoría todo este cambio se arreglaría con rentas nacionales, o sea, con impuestos. Con impuestos. Algo imposible, ya que todas las licencias médicas tendrían que pagarse con gasto fiscal. Ahora los afiliados a ISAPRE las pagan las ISAPRE. Y otro punto importante, la nueva Constitución establece que pueden implementarse nuevas cotizaciones, ya sea el empleador o el trabajador, para solidaridad, o sea, más reparto. Eso le da una pequeña pincelada en lo que se refiere al tema de la salud que nos afecta a todos. Esto es grave. En segundo lugar, también me quiero referir a que se han rechazado todas las indicaciones y propuestas ciudadanas que buscaban asegurar la propiedad de nuestros fondos de pensiones. El Pleno de la Convención aprobó un sistema de seguridad social público, pero rechazó que garantiza la entrega de prestaciones definidas. La nueva Constitución va a establecer un débil derecho de propiedad. Estoy hablando del derecho de propiedad en lo más amplio del concepto, lo que va a producir que se le pueda quitar la propiedad a otras sin mayores consecuencias, donde el Estado no va a poder comprar con los tiempos que quisieran. Es decir, si alguien quiere resolver su problema de casa, ¿verdad?, va a tomarla, van a haber tomas. Y frente a esas tomas el Estado no tiene la rapidez, los tiempos que ocurren los hechos para que se pueda otorgar una respuesta. ¿Y qué pasa? El derecho de propiedad, además, sin protección de los tribunales de justicia independientes y autónomos como los conocemos hoy día. No con el sistema nacional de justicia que está sometido, los jueces, a que sean evaluados también por políticos. Entonces, si nosotros vemos ese tema del derecho de propiedad, que no está garantizado debidamente, es que tampoco han podido asegurar que la propiedad de los fondos de pensiones, los suyos, los míos, son nuestros. Y como todo puede ser cambiado por mayoría simple de los presentes en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, como ya dije, ¿verdad?, de los simple mayoría de los presentes en la sala, en ese mismo instante las AFP dejarían de existir y pasaríamos al sistema de reparto de la propuesta no más AFP ligada al Partido Comunista. De paso, digamos claramente que si ahí el gobierno, ¿verdad?, le está diciendo también adiós al 10% de los retiros y también, por supuesto, a la posibilidad a que se refería mi amigo Alonso, de que estos fondos de pensiones sean heredables. Ninguna de las propuestas para asegurar la propiedad de los fondos de pensiones fue considerada por los convencionales, ninguna. Por lo que el análisis del derecho de propiedad y la nula garantía de la propiedad de los fondos de pensiones solo puede concluirse que estos pasarán a manos del Estado, si no hay doble lectura. Y eso es muy grave, no solo por el carácter expropiatorio de esta medida, sino que también porque la población chilena, y ustedes miren para el lado,
solamente está envejeciendo, lo que hace presumir además fundadamente que no habrá dinero suficiente para repartir. Fíjense que a mitad de abril del mes pasado, el gobierno ingresó una reforma constitucional que establece explícitamente que los fondos de pensiones que permanecen en cuentas individuales son de propiedad de los afiliados. Y por ley no pueden expropiarse. Sin embargo, no nos engañemos. O sea, esta reforma constitucional, si se aprueba, rige para esta Constitución. No rige para el texto que se va a aprobar. Es decir, no hay ninguna garantía de que la propiedad de los fondos de pensiones evidentemente quede a salvaguarda y sea de propiedad de nosotros. Ustedes recordarán también que Camila Vallejo, un día en una intervención en televisión, dijo que durante el quinto retiro fue en la Cámara de Diputados, dijo que no iban, ellos eran contrarios al quinto retiro porque debían quedar con los fondos necesarios para implementar su programa, que no es otro que terminar con la AFP y expropiar los fondos de pensiones para establecer un sistema de reparto. Eso en cuanto a los fondos de pensiones. En tercer lugar, la convención generó también diferentes sistemas de salud, de justicia, perdón, encasilló diferentes sistemas de justicia, encasillándolo en categoría, generando falsas diferencias entre nosotros. Y en esto también es que se refirió el colega ampliamente, pero quiero de alguna manera repasarlo porque esta Constitución quiere cercenar las facultades e independencia del Poder Judicial. Esto de intervenir al Poder Judicial evaluando a los jueces cada 5 años, o sea, el juez no solo va a estar preocupado de fallar conforme a derecho, sino que también congraciarse con el evaluador, lo que parece extremadamente delicado, ¿verdad? O eliminar también la figura del fiscal nacional y establecer la figura de consejo. Debe haber un responsable de esto. El propio defensor público ha dicho que este modelo puede politizar a la Defensoría y a la Fiscalía, lo que viene la proposición del sistema de justicia, a que me he referido anteriormente. También hay que advertir que el sistema de judicial diferenciado para pueblos originarios, este sistema existe en otros países, como Canadá, Estados Unidos, México, no me acuerdo qué otro más. Pero ahí establece el límite. Y podría ocurrir con temas penales, por ejemplo, que tuviera una sanción distinta si la persona es de un pueblo originario o no lo es. Además, hay que considerar que alguien no sea de pueblo originario y podría ser arrastrado a ser juzgado por eso. Es decir, si nosotros estamos en Santiago, aquí hay personas de todo Chile escuchándonos, pero si estamos en Santiago, como lo estoy yo en este minuto, ¿verdad? Y voy a Pucón y tengo un accidente y me cruzo por esa casualidad de la vida con un mapuche, ¿verdad? Puedo ser sancionado por la ley mapuche y nadie me va a garantizar mi estatus jurídico y el derecho a la defensa que hoy día la actual Constitución nos permite a todos los chilenos. En cuarto lugar, ya voy terminando ya, se eliminó el mayor contrapeso al presidente, ¿sí? Que es el Senado, dándole así también poderes desmedidos a la Cámara de Diputados. Es una Constitución que incita a una inestabilidad política tremenda. Si en caso de que Boric y el Partido Comunista les resulte todo como lo tienen planeado, primero, el Senado se disolvería y la izquierda, tal como en la convención, tendría mayoría parlamentaria unicameral, gracias a los escaños reservados, aún no teniendo el apoyo mayoritario en la votación.
La propuesta de eliminar este bicameralismo no es adecuada desde el punto de vista entonces de la gobernabilidad. La Cámara de las Regiones, que reemplazaría al Senado, no es un bicameralismo, es un unicameralismo maquillado, porque las regiones no van a tener la cantidad de representantes que tienen hoy día para discutir los temas de extraordinaria relevancia, como por ejemplo materias de seguridad social o de propiedad. Un senador, como les dije que va a ser reemplazado por un representante de la Cámara de las Regiones, no va a poder discutir sobre pensiones. Le está vedado. Eso solamente es de exclusiva responsabilidad o atribución de los diputados, quienes por sus mayorías circunstanciales, tanto de derecha como de izquierda. ¿Y por qué digo de derecha y de izquierda? Porque lo que la Carta Fundamental tiene que de alguna manera mantener es la estabilidad política. Y cuando hablamos de estabilidad política, ni para la derecha ni para la izquierda, entonces tenemos un sistema de gobierno que nos permite vivir tranquilos. Pero no solo lo anterior, sino que también habrá una reducida representación de las regiones, especialmente de aquellas de mediano, de menor tamaño, ya que en la actualidad de los 155 diputados hay 74 diputados que los concentran Santiago, Valparaíso y Concepción, las gran conurbaciones, atentando entonces gravemente contra la descentralización y el otorgamiento real de más poder a la región, en desmedro de un armónico crecimiento del país, especialmente en las regiones mucho más extremas que la parte central. Les pido excusas que estoy un poquito resfriado. La gente, en quinto lugar, para ir ya cerrando ya, quiso que la convención recogiera sus anhelos y sus preocupaciones. Sin embargo, se han dedicado a aprobar aquello que solo le interesa al sector más radicalizado de la convención. Por décadas, y esto quiero ser bien responsable en lo que voy a decir, la oligarquía económica han abusado del sistema, generando grandes desigualdades sociales, como lo fue también, por ejemplo, el cartón del confort, los pollos, los remedios, donde la ciudadanía se vio realmente ya agotada de tanta injusticia que se le ha dado en esto. Y esta situación fue la que resultó un caldo de cultivo ideal para que el anarquismo se expresara con toda su violencia, con toda su destrucción, a partir del día 19 de octubre del año 2018. Por ello la prioridad era y sigue siendo el resolver las profundas desigualdades que genera la oligarquía, las élites económicas y los grandes grupos empresariales. La izquierda extrema y su grupo radicalizado engañó al país con la falsa promesa de que esas desigualdades iban a ser resueltas en la Constitución, partiendo obviamente de una hoja en blanco. Pero ella no venía solo, sino que también venía con el chantaje de la violencia que patrocina un sector de la izquierda de nuestro país. Ya hemos constatado que se han aprobado el borrador de la nueva Constitución, por lo que ya no se salvaguardará el respeto a la propiedad privada, el derecho preferente a los padres a darle una educación que estimen para sus hijos, y en general todos los derechos que la Constitución reconoce y asegura a todos los habitantes. El colega se refirió también al derecho a la vivienda. Dice la Constitución el derecho a la vivienda digna, pero no dice que la Constitución, ¿verdad?, protege y garantiza el derecho a la propiedad privada donde tu casa es tuya, sino que el Estado lo que va a garantizar es que tú tengas una condición de habitabilidad. Eso es lo que asegura. Y como muy bien lo decía el colega, esta situación está dada por la situación de un préstamo, de un uso, como el arrendo, pero ni siquiera el arrendo, ¿no? Es un préstamo, jurídicamente se denomina probablemente un comodato, ¿verdad? Nosotros creemos que los cambios
donde se corrija lo malo y se respete y mantengamos lo bueno de nuestra historia como nación y nuestras tradiciones civiles y republicanas, es el camino adecuado, es el camino adecuado. Así como estamos en esta tarea, del mismo modo, una vez alcanzado este rechazo, hace un rato estaba viendo unos programas de televisión ahí que estaba en CNN, están abriéndose algunas alternativas muy peligrosas, incluso por la UDI, que están ya ofreciendo bajar el mínimo de los 2/3, pero en verdad debemos promover con fuerza las reformas constitucionales, porque hay algo que tenemos que tener claro todos. La Constitución del 80 no la quiere nadie. Entonces, debemos hacer las reformas profundas que tenemos que hacer, que es necesario impulsar y que es necesario corregir, pero no este mamarracho que tenemos, porque esta situación solamente nos lleva paso a paso a una dictadura comunista. Eso es lo que les tenía que contar. Creo que hay 5 aspectos muy relevantes, de los cuales ustedes sean capaces de poder darlos a sus amigos, a su gente, a todo su entorno, como esta nueva constitución, esta nueva propuesta de constitución que se va a plebiscitar el 4 de septiembre, es absolutamente atentatoria contra un Estado democrático, contra nuestra república, contra nuestras tradiciones, contra nuestra alma. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, José Gregorio. Y Alonso hoy día una excelente, maravillosa exposición, nos dejó muy claro, ¿no es cierto? Y lo importante es que, claro, a ver, hay algunas preguntas que, José, que dieron los asistentes. Me dicen, ¿por qué se dice que la Constitución del 80 si la reformó Lagos? Sí, porque sigue siendo del 80. La forma en que se ha reformado es reforma, ¿no? Pero sigue siendo la del 80, si eso es una realidad. Fíjense que si nosotros estimamos la diferencia entre lo que es la Constitución del 80, con todo el decálogo que tenía el artículo 19, y lo que tiene hoy día, digamos, la proposición, que no tiene esa garantía constitucional, hoy día está lleno de derechos sociales, pero los derechos sociales importan nada, porque es pura música, es puro bla bla. Eso no se va a concretar. Entonces la Constitución del 80 es una Constitución que literalmente sigue vigente porque ha tenido la reforma. O sea, la cantidad de reformas que se le han hecho es tremenda. O sea, Sí. 200, dice que tiene el artículo del EMOL 257 modificaciones. Así es. O sea, ya se le echó mano. Entonces, me pregunto, y voy a hacer la pregunta técnica, y por favor, ¿por qué la del 80 no debería llamarse la del 25 entonces? Bueno, es que es distinta, es distinta. La del 25 era mucho más escueta, la del 80 es súper garantista. Por ejemplo, ahí se establecen 2 principios que son básicos. El reforzamiento del derecho de la propiedad, porque claro, veníamos saliendo de un régimen totalitario, íbamos camino a un precipicio, ¿verdad?, el año 73, entonces habían expropiaciones, había una gran cantidad de situaciones de hechos que ocurrían. Entonces la Constitución del 80 lo primero que hizo fue establecer y reforzar el derecho de la propiedad. ¿Y cómo lo reforzó? Primero garantizándolo a todos los ciudadanos, y en segundo lugar porque en materia de expropiación solamente se hace por razones de utilidad pública, y en segundo lugar que para la toma de la posesión material de la propiedad se necesita primero pagar el justo precio. Pero el justo precio nosotros ya tenemos definido en el justo precio, tanto en la Constitución como en los subsiguientes fallos de la Corte Suprema, que el justo precio es el precio de mercado. Es decir, si hay una condición real de necesidad por utilidad pública, como podría ser, por ejemplo, el ensanche de una calle, esa necesidad se tiene que pagar efectivamente el daño causado. No es
como bien lo dijo mi amigo Alonso, no es que se pague un valor como el que se pretende ahora, que es un avalúo, porque incluso te pueden tomar una posesión material con anterioridad y después estar reclamando, pero por mucho tiempo. Exactamente. Ahora, una de las cosas importantes también que se nos olvida, que esta constitución fue, o este concepto de plebiscito, ¿no es cierto?, de una nueva constitución, fue un hecho de violencia, simplemente para poder tomar el poder y poder trasladárselo a otros grupos, que son los grupos, en este caso de la izquierda, que están buscando implementar su mecanismo a través del indigenismo, a través del odio, a través del robo de tierra, ¿no es cierto?, para poder quedarse con los recursos del país. A la larga, eso es lo que se nos olvida, que la izquierda utiliza a personas o utiliza colectivos actualmente para poder llegar al poder y posteriormente ella misma los desplaza, los deja a un lado, ¿no es cierto?, y comienza a gobernar, y empieza a gobernar con conceptos de dictadura. Por lo tanto, aparte de todo el funcionamiento del país, ¿no es cierto?, que está en peligro, ¿no es cierto?, de nuestras pensiones, ¿no es cierto?, de nuestra seguridad social real, o sea, de nuestro derecho a poder atendernos libremente en un ISAPRE, al derecho de poder llevar a nuestros hijos a colegio y donde se eduque como nosotros queramos y no como papá Estado quiere, que eso es poner a los niños adoctrinados para poder generar futuros votantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es lo que se nos olvida, que es una guerra que va más allá, que cuyo mecanismo para poder implementarse es la nueva constitución. Por eso que también en el caso puntual se está buscando que los jóvenes menores de 18 años puedan votar. Y eso es terrible, o sea, desde el punto de vista, no tienen, en este caso, son inimputables ante un delito, pero sí pueden tomar decisiones que involucran a todo el país. O sea, ¿qué opinas tú de eso, José Gregorio, como para poder ir cerrando? Bueno, tal cual como tú lo dices, hoy está señalado en el PowerPoint que fuiste presentando. Claramente, bueno, la diferencia es que un voto voluntario, ¿eh? El de los menores de edad, es un voto voluntario. Pero piénsense, si, los chicos, los niños, son personas que son absolutamente influenciables. Entonces, la verdad es que van a ir a votar cualquier cosa. Es una irresponsabilidad y claramente eso les da una ventaja a la izquierda, si de otra manera no puede ser. Pero no son imputables, ¿verdad?, para poder ir a los tribunales, no tienen responsabilidad, pero sí, claro, pueden dejarnos la escoba a nosotros y para ellos, sobre todo para ellos, no tienen conciencia de lo que se nos viene encima. Exactamente. A ver, les voy a comentar a los participantes. Mm. Perdón, Alonso, dale tú. Mira, bueno, reforzando eso mismo, lo que yo insisto es una creación de la izquierda para aumentar la orilla de la izquierda con a través de los muchachos jóvenes. Ya es la misma tesis que es generacional. Mientras más crezcan hacia abajo, más votos van a tener. Porque el romanticismo que tienen los niños, ya que alguien le va a infundir alguna idea extraña, por supuesto que añoran aquella igualdad. O sea, no es un asunto accidental, José, es un asunto netamente construido y articulado por la izquierda. Lo mismo, yo una vez dije, por la entrada, y José, disculpe, la entrada de migrantes. La entrada de migrantes fue creada hace como 7 años, que lo dije 1000 veces, no a ti, a otras personas. ¿Para qué? Para crear un ingreso de cesante acá a Chile. Es decir, ingresaba un migrante, José, quedaban 2, yo viví en Quillota, quedaban 2 campesinos, obreros agrícolas cesantes y entraban 3 haitianos. ¿Qué se creaba ahí, José? ¿Ya? ¿Qué fermento? 2 cesantes, 3 gallos mal pagados, habían 5 personas. Pues bien, el migrante en 5 años tenía derecho a voto. Como el tipo estaba mal pagado, José, ¿ya? ¿Cuántos votos tenía la izquierda? Ahora, hay que pensar que en ese tiempo de la Bachelet había una riqueza enorme por los chinos, había una riqueza enorme acá en todo el ámbito social, una riqueza enorme. Claro. Entonces, había que destruir ese ánimo de riqueza como ingresando pobreza del extranjero y creando cesantía en Chile. O sea, la mano de obra menor calificada, meterla bajo el obrero agrícola. El empresario, ¿qué hacía? Oye,
en vez de pagarle 1 millón de pesos a 2 obreros agrícolas, contrataba a 3 o 4 haitianos, echarlos a los 5 obreros agrícolas. Mira, yo tenía allá en Quillota a un cliente que vendía parrilladas, se le llenaba de campesinos. Una vez lo fui a ver y estaba semi vacío. Le pregunté qué pasaba. A toda la gente que a mí o sea, los clientes míos que eran campesinos agrícolas, que iban los fines de semana a consumir, no podían ir porque ya estaban cesantes, estaba lleno de migrantes. Bueno, eso, Claro. tal como hoy día los niños de 16 años van a votar, también el asunto de los obreros, el ingreso de migrantes fue construido por la izquierda a largo plazo. Bueno, fue la forma clara de poder generar la pobreza, porque nosotros hasta antes de la entrada de los migrantes éramos un país próspero, que teníamos una solución ya bastante encaminada del sistema habitacional, teníamos bastante controlado el tema de la lista de espera, pero con 1 millón de migrantes es imposible, digamos, poder contener esto. Y además, como si fuera poco, esta gente que viene del extranjero y nos viene aquí a usurpar del país, van a votar. Entonces, esta situación que le estamos diciendo, y lo que les dije como primera reflexión al inicio, está dura la cosa, está dura la cosa. Y No para poder... pensemos que el repruebo, el rechazar, está dado. No. No, La para verdad nada. es que está muy complejo, muy complejo. Y para poder terminar, José Gregorio. Espérame, disculpa, antes de terminar, yo cuando termino, José, tenemos que dar el consejo que nos dio José Antonio. Jamás poner la bandera o nuestra posición política para poder hablar con alguien, porque si nos ponemos demasiado obtuso en el sentido de que nuestro razonamiento es republicano a rabiar o de derecha a rabiar, se van a resistir primero que todo a nuestros fundamentos. Tenemos que mimetizarnos. Y yo parto diciendo, yo voté apruebo y me equivoqué. Y ahí bajo los perfiles de resistencia. O sea, la gente que nos está escuchando, si va con la dureza de imponerle una derecha dura, no van a poder ingresar. Claro. Bueno, lo importante hoy día es convencer con razón. Así es. Afortunadamente para ellos, el plebiscito de entrada fue más ventajoso, porque nosotros rechazamos el ir a conversar. Esa es la verdad. ¿Ah? Nosotros rechazamos conversar, pero hoy día tenemos razones para rechazar, que es distinto. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un verdadero apostolado, de empezar a conseguir votos, los votos que nos faltan, porque esta es la última oportunidad democrática, no hay más. No hay más. Después de esto ya viene el infierno. Aparte, sí, súper importante, o sea, agradecemos y que no se le olvide un tema. Y con esto cerramos, agradeciendo el tiempo. Las exposiciones van a quedar grabadas, se va a enviar el material, así que no se preocupen durante las próximas semanas, porque no es solo una, sino que varias exposiciones se están editando y se les va a enviar el material. Y vamos a buscar también nuevos expositores. Ahí estamos conversando con algunos expositores top que nos pueden, en este caso, para hacer un cierre de cómo hacer un trabajo territorial, porque una cosa es la parte técnica, ¿no es cierto?, el conocer, y otra es cómo ir a convencer y a golpear las puertas, ¿ya? No se les olvide, porque toda la gente dice, no, es que con impuestos, no, es que con Estado. ¿Ustedes saben cuánto el Estado de Chile se gasta en un año? 1.730 teletones. 1.730 teletones es lo que se gasta el Estado de Chile en un solo año. ¿Ustedes creen que el Estado, con eficiencia, sin robo, sin pituto, sin nepotismo, sin todos estos vicios que tiene el Estado producto de mala gestión de los políticos, no podría ofrecer mejores servicios de educación, salud de calidad? Si la plata alcanza, cuando no roban, alcanza. Pero el gran problema han sido los políticos, no es la Constitución, y nunca lo fue la Constitución. Por lo tanto, ellos lo que van a hacer es buscar un mecanismo para poder aún sacarnos más dinero, para aún dejarnos más, quitarnos las libertades de emprender. Nos van a llenar de impuestos. ¿Para qué? Para ellos mantenerse como una clase privilegiada. Es decir, están generando segmentación entre los chilenos, los indígenas, los políticos y más abajo nosotros. Eso es terrible, y por lo tanto cuando digan, no, es que no alcanzan, es que los ricos, oye, el Estado de Chile se gasta 1.730 teletones al año. ¿Con eso ustedes que no creo que alcance?
sobra si se gestiona bien. Pero eso es esa es la rabia que tiene. Bueno, vamos Oye, entonces. yo quiero entregar un mensaje antes de terminar, oye, que es necesario, la mayoría de ustedes o casi todos ustedes han sido apoderados de mesa, deben conseguir más apoderados de mesa. No podemos entregar esta elección. Esta elección o los fraudes se originan en la mesa de receptores de sufragio. Después no es más difícil. Tenemos acceso, nosotros teníamos la capacidad, estuvimos organizados para estar en las salas que estaba el server para poder controlar el aviso, y también teníamos los apoderados necesarios para ir a todos los colegios escrutadores de Chile. Entonces, la verdad es que es muy necesario que se inscriban, que sigan participando, que le pidan a sus amigos, a su gente que se inscriban. Ahí le está dejando nuestro moderador el link para que se puedan inscribir, apoderados de mesa de Chile, apoderadoschile.cl. Apoderadoschile.cl, ese está. Sí. Esto lo está haciendo Acción Republicana, entiendo, ¿no? Sí, está haciendo Acción Republicana y está creando la especialización, es decir, una serie, una zona de Acción Republicana se está especializando en el tema de apoderados para protegernos de la mejor manera. Obviamente casi el 100% de la gente que trabajó para la primera y segunda vuelta con José Antonio. Por lo tanto, en ese sentido, les pedimos que se reinscriban a apoderadoschile.cl, que se está rearmando todo esto con conteo de voto el día de la elección, ¿no es cierto?, con capacitaciones, con todo. De la misma manera que nosotros estamos capacitando hoy día, se van a capacitar los apoderados de mesa, así que al contrario, necesitamos apoderados, vamos inscribiénnos, ¿no es cierto? Ahora sí los van a considerar, ahora sí se está trabajando desde antes, son experiencias que se van aprendiendo y por lo tanto los errores que se cometieron anteriormente no se van a volver a cometer. Inscríbanse, participen porque en este caso, tenemos que cuidar la patria. No hay otra pasada democrática, no hay otra pasada. Bueno, amigo mío, feliz oye, Alonso, te mando un abrazo gigante de acá de Santiago a La Serena. Y bien, pues estamos todos conectados. Cuando quieran, cuenten conmigo. Y les quiero decir algo, antes que se retire. Los que estamos en esto somos movimientos ciudadanos. Aquí no hay partidos políticos, ¿eh? De hecho, Acción Republicana es un movimiento ciudadano, no es el partido republicano. Estamos movimientos ciudadanos detrás de esto para poder sacar adelante esta situación, y claramente no es conveniente tampoco que ninguno de los partidos de centro-derecha aparezca, porque esa es una situación más difícil de poder convencer. Tenemos que ser más neutros. Así que eso, buenas noches a todos, feliz y un abrazo. Buenas noches, amigos. Chao. Buenas noches. Chao, Alonso. Chao.